Bien, en este video vamos a ver otro ejercicio en el cual vamos a resolverlo a través de la integración por partes. Van a ser los dos videos que le vamos a dedicar a la resolución de ejercicios en forma práctica y en la cual lo hacemos a través de integración por partes. Como habíamos dicho en un video anterior, tanto el ejercicio como del video anterior como este, no es que sean ejercicios muy complejos desde el punto de vista algebraico, sino que tiene una característica importante que uno puede verla muy claramente en este ejemplo. Así como en el otro habíamos visto de que teníamos que elegir correctamente U y B para que se nos simplificara el problema, aquí vamos a ver otro tips que en muchas ocasiones, si nosotros vemos ese tipo de función y a través de esa regla que vamos a decir, nos permite resolverlo a través de integrales por parte o por otro método. ¿Cuál es ese tip que tenemos que observar si la derivada y su función son iguales o son cíclicas? ¿Qué es lo que quiero decir con eso rápidamente? Ustedes recuerdan que cuando derivábamos, en alguna ocasión hemos dicho que en líneas generales las derivadas de las funciones son funciones más complejas que las funciones en sí. O sea, yo tengo una función. Cuando la derivo, la función que hallo, en líneas generales, es más compleja, o sea, tiene más elementos, o sea, algebraicamente es más engorrosa, es más grande que la función original, porque seguramente esa función se obtuvo de aplicar la regla de función, o la regla de un producto derivada, o la regla de una división de derivada, de tal manera que seguramente esa función es más voluminosa, podríamos decir, que la función original. Hay algunas funciones particularmente que no ocurren eso, que no son muchas. Una de ellas sabíamos que son las funciones polinómicas, donde sabemos que a medida que la derivada va progresando, esa función cada vez va siendo más sencilla hasta que se extingue. La función, no sé, cuadrática, la derivada es una lineal, es más sencilla, y la derivada es una constante, es más sencilla, y la derivada de la derivada esa es cero. Y de ahí sigue siendo siempre cero. O sea que el caso de las funciones polinómicas es como que una excepción a eso que decíamos hoy, y siempre esa derivada es cada vez más sencilla, desde el punto de vista algebraico, más simple. Y hay otro grupo de funciones que no son muchas, es que las derivadas como que son cíclicas. Y otra muy importante es que la derivada y su función es la misma, que hay una sola función que cumple con esa condición. Una función que es cíclica es, por ejemplo, la derivada del seno, porque la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del menos seno es menos el coseno, y la derivada del menos coseno vuelve a ser el seno, y se vuelve a repetir el ciclo. Eso ocurre tanto en la función seno como en la función coseno. Y otra función que es desde el punto de vista muy anecdótica, podríamos decir, es e a la x, que la derivada de e a la x es e a la x. O sea, la única función que cumple con esa propiedad, que su función y la derivada es la misma. Por eso habíamos dicho que muchas veces cuando tomábamos logaritmos para resolver algo, en muchas ocasiones uno trabaja con el logaritmo en base E, porque tiene esa propiedad importante de que la derivada y la función y su derivada se repiten. Por lo tanto, cuando integramos,
también es la misma. Eso nos facilita muchísimo las operaciones. En ambos casos, cuando tenemos una función como e a la x, que la derivada se repite, o cuando tenemos una función cíclica, como es la del seno de x, que llega un momento que se vuelve a repetir la función, cuando hay esa función es una combinación de ellas, muchísimas veces van a usar este método de integrar por partes. O sea que eso es una pista, por ejemplo, si le dan esta función como la que acabamos de tener y que tenemos que resolverlo, fíjense que por un lado tenemos una e a la x, que la función está dentro de ese grupo, o en realidad más que grupo es la función única, que se repite su derivada, y la función seno de x, que cumple esa periodicidad cuando repetimos la derivada, la derivada, la derivada, o volvemos a la función. Por lo tanto, esta función es una firme candidata a resolverse a través de integración por partes. Y de hecho, de esa manera la vamos a resolver. Pero aparte, vamos a ver que tiene una cierta particularidad en la resolución de este problema. Por eso, específicamente, estamos hablando de este ejercicio. Que eso lo vamos a ver cuando lleguemos aquí a la ecuación que está amarilla. Ahí vamos a ver esa particularidad que yo les menciono. Bien, por ahora vamos a aplicar la fórmula de integración por partes, que la pusimos aquí en un costadito en amarillo para recordarla. U diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de b. Bien. Recuerden la regla de la formulita esta, que si yo acá ponía u y acá ponía diferencial de b, este siempre u por b, y después se le resta la integral exactamente al revés de como la planteamos acá. Como acá lo habíamos planteado u diferencial de b, ahora va a ser b diferencial de b. Con esa reglita mnemotécnica, decíamos, siempre nos vamos a acordar y no nos vamos a equivocar al plantear esta fórmula, para no tener que hacer cada vez que la necesitamos su deducción. Bueno, vamos a decir, como si ustedes recuerdan en el video anterior, teníamos libertad de decir quién era u y quién era b. En este caso vamos a decir que u es seno de x. Por lo tanto, si proponemos que seno de x sea u, lo que queda de esta ecuación, e a la x diferencial de x, pues tendrá que ser diferencial de b. Como habíamos dicho, armábamos esta tablita, y lo primero que, o sea, esta, en principio, si lo fuéramos escribiendo paso a paso, esto aquí no estaría, y esto tampoco estaría. O sea, pondríamos u, b, diferencial de u, diferencial de b, y luego asignamos seno de x a u. Y si miramos en esta fórmula, o sea, esta parte amarilla tiene que ser exactamente igual al problema propuesto en blanco, o que nos habían propuesto, ¿verdad? Y como nosotros asignamos el seno de x a u, no nos queda otra que el diferencial de b sea el resto de la función, que sería esto, e a la x diferencial de x, que es lo que pusimos acá. Por lo tanto, u por b, que es esta parte amarilla, sería todo lo que nos han propuesto o lo que tenemos que resolver de la parte de la ecuación blanca. Por ende, si nosotros proponemos que u sea seno de x, no nos queda otra que el diferencial de u sea coseno de x diferencial de x. Y como habíamos propuesto que el diferencial de b era e a la x diferencial de x, b es e a la x. Bien, ya tenemos armado nuestra famosa tablita. Vamos a reemplazarlo acá. Nos queda u por b, que es lo que puse acá, menos integral de b, que es e a la x, por diferencial de b, que está acá. Y ahora, una vez que hemos hecho
este primer paso nos tenemos que plantear la pregunta que habíamos dicho, o que habíamos hecho en el video anterior. ¿Este reemplazo que hemos hecho nos benefició en algo? Habíamos dicho que si esto era más complejo que lo que obteníamos, que nos teníamos que centrar en esto, era un reemplazo beneficioso. Por el contrario, si resulta que lo que ahora tenemos que resolver, que va a ser esta parte, era más problemática, era más voluminosa desde un punto de vista analítico, más difícil de resolver la integral que esta propia original, pues ese paso que hemos hecho no sirve y lo tenemos que desechar. Si lo analizamos, resolver esta integral, o resolver esta integral, porque habíamos dicho que acá esta parte ya es como que está resuelta, no hay que resolver ninguna integral. Resolver esta integral azul o esta integral blanca, yo diría que es igual. Porque tenemos a la x en ambos casos, y acá tenemos un seno o un coseno. Los pasos a seguir para resolver esta integral o esta son prácticamente, son los mismos. Por lo tanto, uno podría decir en principio, pucha, ni siquiera acá con este reemplazo, ni me beneficié ni me perjudiqué. Por lo tanto, si estoy igual que empecé, pues casi que ni habría que hacer los pasos, porque me quedo como empecé. O sea, la idea es mejorar. Pero si observamos un poquito más allá, y nosotros tenemos en cuenta que lo que dijimos, que por más que derivemos esta parte, siempre vamos a seguir teniendo e a la x, no se nos va a complicar ni se nos va a simplificar, sino que se va a repetir. Fíjense que se repitió esta e a la x. Y esta, cuando hagamos un reemplazo, nuevamente usando la misma fórmula, pero para esta parte, no ya para esta original, este coseno seguramente se nos puede transformar o en seno o en menos seno, porque va a estar oscilando, como decíamos, entre la derivada del coseno, que es menos seno, si luego lo volvemos a derivar, el menos seno será el menos coseno, y así sucesivamente, pero, digamos, este término de nuestra ecuación va a oscilar entre un seno y un coseno, con distintos signos. Y este término va a seguir siendo siempre e a la x. Entonces, fíjense, vamos a resolver por parte la parte celeste, digamos, olvidémonos de la parte blanca. Si yo quisiera resolver esta integral, a través de integración por parte, vuelvo a plantear lo mismo. Vamos a hacerlo más rápido para no deparar. Si a u lo llamo coseno de x, diferencial de b es e a la x diferencial de x. Si diferencial de b lo llamé e a la x diferencial de x, b tendrá que ser e a la x. Y si a u lo llamé coseno de x, no me queda otra que el diferencial de u sea menos el seno de x diferencial de x. Bien, ahora yo reemplazo esto, que sería ahora esto que está amarillo, correspondería a esto azul. Lo reemplazo todo esto azul, que sería esto, por esto que está acá. Entonces, ¿qué va a ser? U por B, por eso lo puse aquí. O sea, este menos sería el menos que está acá. Pongo U por B, que sería lo que está acá, menos la integral de B, que es esto, por el diferencial de B. Por eso puse B. Y acá puse el diferencial de B con el signo menos que está aquí. ¿Sí? Bien. Esto lo puedo poner. Esto amarillo lo pongo acá, perdón, esto blanco lo pongo como amarillo, esto blanco lo pongo como amarillo, y acá saco el corchete y me va a quedar. Este menos afecta a esto con menos, este menos, con este menos se me hace más, con este menos se me hace menos, nuevamente. Por lo tanto me queda esto menos y todo esto que está acá menos, que es lo que pusimos acá en amarillo. ¿Sí? Entonces a este punto, fíjense
la situación en que estamos de nuestra ecuación. Nosotros originalmente teníamos esta ecuación blanca. Esta no la sabíamos resolver. Dijimos, vamos a tratar de transformarla, como siempre hacemos en matemática, sin cambiar la solución propuesta, pues nosotros la solución que queremos hallar es esta ecuación. Vamos a transformar esta ecuación por otra que sea más fácil de resolver, que siga teniendo la misma solución. Entonces yo dije, bueno, como esta no la sé resolver, digo, esta la transformo en toda esta. Resulta que esta tampoco la sé resolver, entonces digo, bueno, voy a transformar esta. Esta la transformé en toda esta. Por lo tanto, esta ahora es esta más toda esta. Que es lo que planteamos el amarillo. O sea, nosotros no sabíamos resolver esta, la transformamos en toda esta. Y ahora, si yo miro aquí, digo, bueno, esto no hay problema, esto ya está resuelto, no hay una integral que resolver. Esto también. Ahora acá, vuelvo a tener que conocer o tengo que resolver esta integral. Que fíjense que es la misma que no había resuelto. O sea, de alguna manera yo no sabía resolver esta integral. ¿Verdad? Hago todos los pasos y llego que en vez de trabajar con esta ecuación, trabajo con toda esta que está acá. Pero esta que está acá, nuevamente no la puedo resolver. Porque para resolver todo esto, tendría que saber resolver esta, que era mi problema original. Entonces uno dice, ah, bueno, en principio lo que estoy haciendo no me sirve de nada. Pero si lo analizamos, ¿qué dice esta ecuación? Esto es igual a todo esto. Por lo tanto, yo puedo pasar todo esto a este término. ¿Y qué me queda? Que 2 veces la integral esta es igual a esto menos esto. Porque yo pasé esto, lo pasé para acá, y lo sumo. Entonces me queda que esto, multiplicado por 2, es igual a esto menos esto. Esto multiplicado por 2 es una constante, lo puedo pasar a la derecha. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que esto es igual a esto menos esto dividido 2. ¿Qué es lo que puse acá? Entonces resolví la integral sin resolver la integral. Fíjense qué interesante. Porque nunca terminé resolviendo esta integral en forma directa, como nosotros lo hacíamos. Lo hicimos, obviamente, que la resolvimos, pero a través de una forma indirecta. O sea, nunca encontrando la integral esta, de alguna manera. Por eso, pero esto ¿por qué se da? Porque esta yo lo puedo aplicar 2 veces el método, 3 o 4, lo que sea, que ni se me va a complicar ni se me va a hacer más sencillo, porque esta se repite. Y esta tiene la virtud de irse repitiendo, porque fíjense que de acá pasó a coseno, pero después volvió a pasar a seno, con un signo menos, pero como les decía, los signos más o menos, o sea, los por, en definitiva esto es como si lo multiplicara por menos 1, no inciden en las integrales porque eso se toma como constante que se sacan fuera de la integral, entonces no molestan a la hora de la resolución del ejercicio. Lo saqué yo acá afuera. Entonces, ahí está la virtud o poder emplear este método en este tipo de ecuaciones, porque este se transforma en este y luego, al derivar o integrar, vuelvo a convertirlo en seno, en el original. Fíjense, si esta ecuación, en vez de seno, acá hubiese aparecido, no sé, coseno de x más logaritmo, y después cuando lo derivo lo integro, acá me hubiese parecido seno de x por la tangente por raíz de x, pues no hubiese podido pasar esta para acá. Esto solamente se puede dar porque esta es cíclica. Pasa de seno a coseno y luego vuelve a seno. Pero bueno, hay un número importante a veces de ecuaciones que tienen esta forma y uno lo puede resolver a través de esta metodología, digamos, de trabajo. Recuerden ustedes que de las series y de expresiones en física hay
tres formas que, bueno, nosotros no vemos física, pero si viéramos física, tres formas que se repiten, que son las funciones polinómicas, que son x al cuadrado, x al cubo, x a la quinta, ¿no es cierto? Otras son las funciones exponenciales, que normalmente son e a la x, e a la 2x, e a la 3x, e a la 4x. Y las otras son las funciones trigonométricas que en física, en la serie, se suelen poner como seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de 4x y así sucesivamente. O a veces con seno y a veces con coseno. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que las funciones polinomios, las funciones exponenciales en base e y las funciones trigonométricas en senos y cosenos son muy usadas. O sea, esta forma o este tipo de ecuación es una ecuación que se presenta con bastante frecuencia. No son ecuaciones tan raras. Por eso que está bueno haber visto esta forma muy particular de resolver una integral por la frecuencia en que se presenta este tipo de ecuaciones, por ejemplo, en física.